Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase que es sobre el tema de normativa para la industrialización ecológica de la producción. Habíamos la clase pasada iniciado dando un panorama más de cómo está la jerarquía de las normativas a nivel nacional, caso Ecuador, donde la Constitución de la República del Ecuador era la que encabezaba. Y luego teníamos las normativas de menor rango. Entonces habíamos abordado la Constitución, que nos dice la Constitución, y también habíamos abordado hasta la Ley de Soberanía Alimentaria, o la Ley del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador. Listo. El día de hoy vamos a continuar conversando de esta normativa y nos vamos a detener más en ya los procesos ya más específicos que regulan ya la actividad que es procesamiento de alimentos aquí en el país, que son mandatorios para todos los personas naturales o personas jurídicas o empresas que están dedicadas a la producción, al procesamiento de alimentos. ¿Ok? Bueno, antes que todo voy a hacer el recuento de dos leyes más que son generales, que era la Ley de Sanidad Agropecuaria, que esta recientemente, bueno, medianamente hace unos años, 2017 fue lo que se le emitió, y es donde se crea la nueva institucionalidad y se le da nuevas atribuciones a lo que es agrocalidad. ¿Ya? Las partes pertinentes de esta ley es que en el artículo 12 dice que se crea la Agencia de Regulación, Control Fito y Zoosanitario, entidad de derecho público, con personalidad jurídica autónoma, administrativa, financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional. Adscrita, aquí habla de la Autoridad Agraria Nacional, y la Autoridad Agraria Nacional es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, esta agencia le corresponde lo que es la regulación y el control de la sanidad, bienestar animal y también de la sanidad vegetal, y por ende la inocuidad de los alimentos en la fase de producción primaria. ¿Ya? Eso es con el fin de mantener en el mercado interno el estatus fito y sanitario de la producción agropecuaria. Recordaban que para el caso de salud, en cambio, es la Agencia de Regulación y Control de la ARTSA, ¿verdad? Pero esto es netamente para el tema producción agrícola y pecuaria. La siguiente ley es la Ley de Defensa al Consumidor. Esta ley es de bastantes años, del 2000, y básicamente en su artículo 5, ahí da los derechos específicos del consumidor. Entonces promueve a propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios. No afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios, evitar cualquier riesgo que pueda afectar la salud y vida por el consumo de bienes o servicios ilícitos, y el tema de informarse responsablemente con el uso de bienes o servicios consumibles. Continuamos. Y nos vamos a detener más en esta ley de salud, de la ley orgánica de la salud. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, aquí más nos señala la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, quien va a hacer la regulación y el control tanto de la producción, importación, distribución, almacenamiento, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados. Entonces, la competencia exclusiva para los alimentos procesados le corresponden al Ministerio de Salud, ¿ya? Y otros productos para consumo humano, ¿ya? Y esta tiene el mandato de garantizar que los sistemas y los procedimientos garanticen lo que es la inocuidad, seguridad y calidad de los alimentos, ¿ya? En su artículo 16 dispone que el Estado establecerá una política intersectorial
de seguridad alimentaria y nutricional que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos alimenticios propios de cada región y garantizará a las personas el acceso permanente a los alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. El momento que se refiere a una política intersectorial se refiere a trabajar con otros sectores, por ejemplo, trabajar con el sector agrícola, que es el tema de producción, trabajar con el tema educativo, ¿cómo es? El sector educativo, que trabaja con la educación para buenos hábitos alimenticios, con el sector del deporte, el Ministerio de Deporte, también para el tema de una vida saludable. Entonces, una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional. Continuando con esta ley, nos habla que hay el cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano. Entonces, ¿quién va a regular todo el tema de los alimentos? Va a ser el Ministerio de Salud Pública. Esto también nuevamente le complementa en el artículo 131 que dice que el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura será controlado y certificado por las autoridades sanitarias nacionales. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto de las normas de buenas prácticas de manufactura. Así como hay normas de buenas prácticas agrícolas, también existen para el tema de procesamiento exclusivo una certificación que directamente el Estado lo da a todas las personas individuales o jurídicas que se dedican al tema de procesamiento de alimentos. Vuelve a insistir que las actividades de vigilancia y control sanitario, incluyendo las de control de calidad, inocuidad, seguridad de los productos procesados de uso o consumo humano, así como la verificación y cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios de los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de los productos señalados. Y aquí reafirma estas competencias que están directamente al órgano correspondiente desde la autoridad sanitaria, autorizar la importación de todo producto inscrito en el registro sanitario. Ya, aquí nos habla cuál es la autoridad sanitaria nacional. ¿Ya? La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de su entidad competente, otorgará, suspenderá, cancelará o reinscribirá la notificación sanitaria o el registro sanitario correspondiente previo al cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos señalados en esta ley y reglamento. La ARSA, que es la Autoridad Sanitaria para el tema de regular, es la encargada de hacer todo este tema de la notificación sanitaria. ¿Y qué es la notificación sanitaria? Es un nuevo documento que apareció a partir del 2015. Antiguamente era el documento de registro sanitario. Se simplificó el trámite para que se lo haga como una notificación sanitaria, que es más una declaración jurada en la cual el que va a hacer un procesamiento de alimentos solamente se registra y notifica al Estado en la plataforma web, tiene unos formularios y declara que va a hacer procesamiento de alimentos bajo estas características, bajo estos parámetros, y a partir de eso sigue un procedimiento que luego le dan una certificación, una notificación sanitaria de que empieza a procesar. ¿Ya? Habla también de las notificaciones y registros sanitarios, tendrán una vigencia mínima de 5 años. Entonces, los que empiezan a hacer procesamiento obligatoriamente, no es opcional, tienen que hacer este tema de notificación, este trámite de notificación sanitaria ante la entidad competente, que es el ARS.
Ya, entonces aquí también reafirma que en el artículo 140 que dice que está totalmente prohibido que alguien no saque esta certificación, queda prohibida la importación, comercialización, expendio de productos procesados para el uso del consumo humano que no cumplan con la obtención previa a la notificación o registro sanitario, según corresponda, salvo las excepciones previstas en la ley. ¿Okay? Todo esto de la notificación sanitaria está ya descrito en una normativa, que más adelante la vamos a ir detallando. Y aquí nos sigue hablando de la notificación o registro sanitario. Actualmente se habla de una notificación. Muy bien. Ya. Entonces, habíamos hablado del tema de la notificación sanitaria. ¿Qué es? Existe una normativa ya. Lo que estábamos viendo anteriormente era la Ley Orgánica de Salud. Es una ley general aprobada por la Asamblea que fue elaborada en el 2006. Ha tenido varias actualizaciones esta Ley Orgánica de la Salud. La última actualización, algunas modificaciones que se registran son del 2018. Entonces, con todas estas se genera una normativa técnica. Ya son cuerpos legales de más baja categoría, sin embargo aplicativos a todo el territorio nacional. En el 2016 se hace la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados. En sí se llama el nombre completo, es la normativa técnica sanitaria unificada para alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, establecimientos de distribución, comercialización, transporte de alimentos y establecimiento de alimentos, alimentación colectiva. Entonces, esta normativa va a regular todas las actividades de procesamiento en el país. Es la más importante y señala y tiene señalado para lo que es alimentos procesados, primero habla de la notificación sanitaria, y alimentos procesados con buenas prácticas de manufactura. También regula el tema de las plantas procesadoras de alimentos, o sea, todo lo que son establecimientos de procesamiento de alimentos, todo. Y también regula lo que es establecimientos de alimentación colectiva. ¿Cuáles son estos? Los restaurantes, cafeterías, todo lo que es expendio de alimentos ya preparados. En sí, esta es la norma más grande y regula a toda actividad de procesamiento. Ok. No sé si es que hasta aquí existe alguna inquietud para continuar con ya describiendo en qué consiste esto de la notificación sanitaria, que es uno de los requisitos más importantes que en el tema de procesamiento de alimentos aplica. ¿Los escucho? ¿No hay ninguna inquietud? Continuamos. Bueno, para el caso Ecuador, básicamente, vamos antes de todo definir qué es lo que qué entendemos y ya habíamos hablado en clases anteriores, pero vale la pena precisarlos. Primero, ¿qué es un alimento natural? Recuerdan que a nivel internacional la tendencia mundial es que la gente quiere alimentos más naturales que procesados. Entonces, el alimento natural es aquel que se utiliza tal como se presenta en la naturaleza, ¿ya? Pudiendo ser sometido a procesos mecánicos o tecnológicos por razones de higiene o las necesarias para separar sus partes no comestibles. Eso sí es un alimento natural. Si es posible, el alimento natural es lo más parecido o semejante a lo que es una materia prima. Sin embargo, tiene algunas características que le hacen que este alimento pueda perdurar en el tiempo y mantenga las características mínimas de inocuidad o aptitud para ser consumida por los seres humanos. ¿Qué es un alimento orgánico?
son alimentos de origen agrícola o agropecuario que han sido producidos desde el cultivo hasta el procesamiento, sin utilizar ningún tipo de elementos químicos, agroquímicos, aditivos, pesticidas, nada de esto. Y en producción integral tengan especial cuidado por el medio ambiente y la utilización de los productos biodegradables. En la normativa de alimentos procesados nos habla solamente de alimento natural y alimento orgánico. Pregunto, ¿qué es? Ahí sí abran los micrófonos, por favor. ¿Qué es alimento agroecológico? ¿Qué es un alimento agroecológico? Si me pueden contestar. ¿Algún voluntario? Yo les voy, dedocráticamente los voy señalando, ya no tanto como registro de participación en clase. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, yo creo que el alimento agroecológico es aquel al que se le han aplicado prácticas, ¿cómo le digo? Unas buenas labores en el cultivo, se ha evitado el uso excesivo de los insecticidas, de productos químicos y se ha mantenido al cultivo, se le ha aplicado creo que abonos orgánicos y me imagino que ese es un producto agroecológico. Muy bien. A ver, continuemos con algo más voluntario. Dayana, ¿qué, ¿qué entiende usted por alimento agroecológico? Aquí nos habla de alimento orgánico. ¿Qué entiende por agroecológico o en qué se diferencia al alimento orgánico? Dayana, prende el micrófono, por favor. Creo que está apagado el micrófono, por eso no lo escuchamos. Listo, continuamos con las Sí, buenas tardes. señoritas. Dígame, ya Buenas ahora. tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ahora. Y ahora sí le escucho. Dígame. Ya, justamente concuerdo con la compañera. Un alimento agroecológico es cuando los cultivos no utilizan con abonos orgánicos como biocompost o Ya. humus de lombriz. Entonces, Listo. ¿En qué se diferencia este cultivo con el cultivo orgánico? Con el alimento de origen agrícola orgánico, un agroecológico. ¿Quién me dice? Inge, puede ser en que, por ejemplo, el orgánico no le permite absolutamente nada de químicos y perdón, en el agroecológico no le permite absolutamente nada de químicos y en el orgánico hasta un porcentaje. Exacto, sí. ¿Alguien más? Cecilia Cordones. ¿Qué diferencia hay entre alimento de origen agrícola orgánico y alimento de origen agrícola o agroecológico directamente? Las técnicas de producción ¿Ya? serían diferentes en el orgánico y en el agroecológico. Ya, específicamente, ¿cuáles son? El uso de productos que no sean químicos,
como los compost, aunque esos sí se utilizan en los dos, en el orgánico y también en el agroecológico. Ya. ¿Qué más era? Creo que no hay mucha diferencia, la verdad. No sé, eso es lo que yo consideraría. Listo. ¿Alguien más quiere decirnos una diferencia en estos, en estos tipos de alimentos? Uno proveniente de origen agrícola orgánico y otro de origen agroecológico. ¿Alguien más? Melvin, ¿nos escucha? ¿Qué opina? Pues era el costo, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué pasa con el costo? Ya. A ver, bueno, a estas alturas nosotros deberíamos tener súper claro que existen dos tipos de sistemas productivos. Uno, el tema sistemas agrícolas orgánicos y sistemas agroecológicos. Entonces, es la razón de ser de aquí, de esta área. Uno, el alimento orgánico o el sistema agrícola, el sistema de producción orgánico, si bien es bastante amigable con el ambiente, pero no es tan riguroso. Se rige a ciertas normativas internacionales, puede ser una europea, una estadounidense, una japonesa, o depende de él que lo vaya a certificar. Entonces, el orgánico, si bien utiliza abonos orgánicos, productos naturales, menos tóxicos, pero sí permite, lo que dijo una de ustedes, una de las señoritas, sí nos permite, por ejemplo, productos de franja verde o ciertos agroquímicos como insumos externos. Primera diferencia, la más grande. Lo otro, el orgánico nos permite monocultivos. El agroecológico no permite monocultivos. Entonces yo siempre sé poner el concepto de que en orgánicos podemos encontrar hasta eh, banano orgánico en monocultivo, y en agroecológico ya no vamos a encontrar eso. Eso no es aceptable en el tema agroecológico. De pronto puede ser asociaciones de cultivos. En orgánico encontramos hasta algunas certificaciones orgánicas que certifican cultivo orgánico de flores bajo invernadero, monocultivo y bajo invernadero. Entonces, sí aplican menos tóxicos, pero el agroecológico no va a permitir eso. Entonces, el agroecológico más es un tipo de agricultura muy arraigado al ambiente, con los ciclos muy, ¿cómo le diría? Que quiere simular al ecosistema natural. Entonces, recuerdan los 5 primeras subsistemas del sistema agroecológico. Era un sistema agroforestal, un sistema cultivos, un sistema pecuario, un sistema suelo, un sistema hídrico, comercialización y también el centro de la familia. Entonces, todo eso es un solo sistema, interactúa entre sí. Y otra característica del agroecológico es que promueve, promueve la producción local. ¿Ya? Eso. Y más que todo, el tema de insumos. Trata de disminuir a lo máximo el uso de insumos externos y energías externas. Entonces, más o menos va por ahí. Sin embargo, aquí en las normativas ecuatorianas, el agroecológico solamente está en la normativa de agrocalidad, pero en la normativa aquí de salud coloca un tema de orgánico, alimento orgánico, son alimentos de origen agrícola agropecuario que han sido producidos desde el cultivo hasta el procesamiento sin utilizar ningún tipo de elementos químicos. Agroquímicos, aditivos, pesticidas. En su producción integran especial cuidado por el medio ambiente y la utilización de productos biodegradables. Es muy general esa definición. Sin embargo,
podríamos incluir ahí también los agroecológicos forzadamente, porque no hay otro espacio donde los podríamos colocar en la normativa actual. Continuamos, entre paréntesis, alimento procesado. ¿Qué es un alimento procesado? Es toda materia alimenticia natural o artificial para el consumo humano que ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación, conservación y que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada. Entonces, para el caso ecuatoriano, eso vamos a considerar como alimento procesado. En sí, es lo contrario de un alimento natural o una materia prima. ¿Y qué son las buenas prácticas de manufactura? Habíamos conversado. Es un procedimiento, en sí son un sinnúmero de actividades, de prácticas, así como lo dice, que dan una medida preventiva y prácticas generales de higiene, tanto para la manipulación, la preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así los riesgos potenciales o peligros para su inocuidad, peligros para el consumo humano. Una vez revisados estos 4 conceptos, vamos a indicar en qué trata este tema de la notificación sanitaria que habíamos conversado. ¿Ya? Ingeniero, buenas tardes, le habla Carlos. Disculpe que a lo que estaba dando la asistencia, tuve problemas con el internet aquí en Santo Domingo, por donde está la zona mía, está lloviendo bastante y se me fue el internet y ahora estoy afuera, pero con datos del celular. Ya listo. Gracias. Estoy presente, disculpe, ya, pero ahora ya estoy con el celular. Disculpe, gracias. Ya, muy bien. Gracias. Ya, a ver, y vamos a hablar del tema de la notificación sanitaria. La notificación sanitaria es el único requisito, bueno, el más importante requisito. Hay otros requisitos como BPMs, pero es el requisito más importante que necesita cualquier persona que va a comercializar o a procesar alimentos. ¿Ya? Entonces, en sí es una comunicación en la cual el interesado informa a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, que esta es adscrita al Ministerio de Salud Pública, en la cual, bajo declaración jurada, declara que comercializará en el Ecuador un alimento procesado, fabricado en el territorio nacional o en el exterior, cumpliendo con las condiciones de calidad, seguridad e inocuidad. Entonces, alguien que va a procesar un alimento tiene que sacar esta notificación sanitaria. ¿Ya? Entonces, aquí otra vez nos habla que la agencia es el organismo público encargado de otorgar, suspender, cancelar, reinscribir la notificación sanitaria de los alimentos procesados. Bueno, hay otro tipo de productos, por ejemplo, el tema de productos medicinales, cosméticos y otra cosa, pero que no aplican aquí. En el caso de nosotros, va a darnos un documento que se llama notificación sanitaria y ese va a servir como documento habilitante para que dé la libertad para procesar y, más que todo, comercializar cualquier tipo de producto alimenticio procesado. Entonces, si hablamos de procesados, vamos a aceptar un sinnúmero de productos. Que alguien si comercializa estos productos no va a necesitar esta notificación. Solamente aplicará para procesados, como los siguientes. Más adelante los tengo. En todo caso, ya. Porque a partir de diciembre de 2015, por esta resolución de la ARCSA, los alimentos procesados requieren notificación sanitaria en lugar de registro sanitario. Antes se necesitaba registro sanitario. Ahora, como dije, es más simplificado para su distribución y comercialización en el Ecuador. Entonces, si alguien quiere distribuir, comercializar algún producto, obligatoriamente tiene que sacar este registro sanitario, o la notificación sanitaria, perdón. Entonces, ¿qué es la notificación sanitaria? El certificado que permite también la importación, además de la comercialización y distribución, y bajo los requisitos de la normativa vigente para garantizar que sea inocuo y de consumo humano.
Aquí está el listado de productos que requieren notificación sanitaria. Entonces, en primer lugar, los alimentos procesados y también por aquí habían los suplementos nutricionales también que nos aplican. Productos naturales de uso medicinal también. Bueno, hay otros productos que necesitan también esta notificación sanitaria, como son medicamentos, medicamentos biológicos, medicamentos homeopáticos, suplementos nutricionales, productos naturales de uso medicinal, productos cosméticos, productos higiénicos de uso doméstico, de uso industrial, plaguicidas de uso doméstico, industrial y agrícola. En sí, gran cantidad de productos que utilizamos para consumo humano y también esto es para el tema de los, para el tema de procesamiento y agrícola. Entonces, ¿qué alimentos no requieren notificación sanitaria? Decíamos que esta notificación sanitaria para el caso de alimentos solo es para procesados. Entonces, aquí hay algunos que hay que aclarar que no se necesita notificación sanitaria, porque más vienen a ser algo así como materias primas. Entonces, si un alimento no fue procesado, no necesita esta notificación, porque todavía no ha sido procesado para que tenga esta larga duración, o tal vez haya sufrido algún tratamiento térmico, algún tratamiento químico, algún tema de refrigeración y todo eso. Sin embargo, estos son los productos que no necesitan este certificado. Primero, productos alimenticios en estado natural. Las frutas, vegetales frescos, productos pelados o cortados que no han recibido proceso de transformación o conservación. De transformación, como sabemos, y de conservación, básicamente como estos de frío, de químicos y todo esto. En sí, no necesitan esto porque la verdad es redundante, pero hay que decirlo. Estas son materias primas, ¿verdad? Porque no tienen ningún procesamiento. Otros productos que no requieren esta notificación sanitaria son productos alimenticios de origen animal, sean estos crudos, refrigerados o congelados, incluyendo productos cortados, o sea, los faenados. Huevos y miel de abeja que no han recibido proceso de transformación y conservación. En sí, estos vienen a caer dentro de la categoría materia prima. Sin embargo, algún tema de procesamiento que está todavía en discusión, que si el tema de refrigerarlos y congelarlos es un tema de procesamiento, pero aquí ya especifica que no los va a considerar dentro de esta notificación sanitaria, para el caso de Ecuador. ¿Qué otro tipo de materia prima no necesita notificación sanitaria? Son los granos secos, en cualquier presentación, excepto el arroz precocido. Arroz precocido porque este ya fue procesado. ¿Qué otra categoría de alimentos? Semillas como ajonjolí, girasol, pepas de sambo, otras similares que no han recibido proceso de transformación y conservación. Frutos secos con cáscara, como nueces con cáscara, no necesitan notificación sanitaria. De hecho, todos estos no dejan de ser materias primas. Materias primas de alimentación, materias primas alimenticias, aditivos alimentarios y productos semi-elaborados sin fines de venta directa al consumidor final. ¿Qué son materias primas y aditivos alimentarios? O sea, todos estos productos que no son ya directamente para el consumo humano, para ya consumirlos directamente. Por ejemplo, aditivos, colorantes, eso se usa para el tema de procesamiento, pero no se usa para alimentación directa, consumo final. ¿Qué otro tipo de producto no necesita notificación sanitaria? Las muestras, ¿ya? Las muestras de alimentos sobre todo, ¿ya? Estas son para muestras de alimentos previo a realizar algún tipo de acuerdo comercial. Productos de panadería, pastelería, que por sus características y composición son de consumo diario o inmediato. Tampoco necesita todo lo que es productos de panadería y pastelería. Esto no necesita notificación sanitaria. Comidas listas empacadas de consumo diario en cuyos empaques se incluirá la fecha de elaboración. O sea, comidas preparadas. Alguien prepara una comida,
no necesita este tema de notificación sanitaria. Y quienes también no necesitan notificación sanitaria es los alimentos que están certificados con BPAs o buenas prácticas de manufactura. En sí, hay dos tipos de documentos que se necesitan. Una notificación sanitaria y otra BPA. Entonces, la notificación sanitaria es para la mayoría de los productos y los otros sobrantes es para buenas prácticas de manufactura. Entonces, son los dos tipos de permisos que da el Estado para que alguien pueda procesar alimentos y comercializarlos y distribuirlos. Ok. No sé si existe alguna inquietud al respecto. Inge, una preguntita. César Calvio le saluda. ¿Cómo está, César? Dígame. No le escuché muy bien en la parte de los BPA. ¿Esos permisos quién los da? Ya. Asimismo, los BPA es una certificación bastante larga. Más adelante les voy a decir todos los parámetros que necesita las buenas prácticas de manufactura. Es una certificación en la cual el Estado le certifica que su sistema de producción ha cumplido un sinnúmero de requisitos. Requisitos tanto de procesamiento, de higiene del personal, de materias primas, de que utiliza agua de buena calidad, de que empaca muy bien. O sea, todo el procesamiento le va certificando que tiene que cumplir con todas estas normas. ¿Ya? Y de hecho están en esta normativa técnica sanitaria para el procesamiento de alimentos. Entonces, si en esta normativa técnica nos vamos, es bastante extenso esta parte que estamos, creo que es desde el artículo 72 hasta el 132, todos esos artículos hablan todas las condiciones de cómo es el proceso o los requisitos y condiciones de las buenas prácticas de manufactura. Más adelante les voy a explicar específicamente en qué consiste. Entonces, para recapitular, quedamos que los alimentos que necesitan notificación sanitaria en sí son los alimentos procesados, todos. Pueden sacar, alguien que procesa alimentos puede sacar notificación sanitaria o una certificación de buenas prácticas de manufactura, BPMs. ¿Ya? Cualquiera de las dos es válida. Una es más simple, la notificación sanitaria es más simple, y la buenas prácticas de manufactura es más compleja porque esta ya dedica a sistemas más grandes de producción. En sí, la notificación sanitaria aplica más para el tema de comercialización y el buena práctica es para el tema ya de procesamiento. Y yo solamente estoy comercializando, la verdad. Ya también nos habla que puede haber los casos que alguien tiene diferentes tipos de alimentos para sacar una notificación sanitaria. Entonces, para ver solo en qué casos puedo sacar una misma notificación sanitaria. Y si ya se diferencian mucho estos tipos de alimentos, ahí sí me toca sacar una diferente. Por ejemplo, alguien que esté procesando carnes y también esté procesando yogur, que es totalmente diferente. O alguien que esté procesando mermeladas y el otro esté procesando chocolate en barras, totalmente diferentes. Cada uno va a tener su notificación sanitaria. Pero en caso de productos similares, por ejemplo, cuando se trata del mismo producto con diferentes marcas, una leche con diferentes marcas, ahí hacemos la misma notificación. Y que esta marca sea de la misma empresa o del mismo dueño, es una notificación. O también cuando se trata, por ejemplo, de un producto elaborado en diferentes plantas procesadoras de alimentos. Entonces yo tengo mi producto, que es procesamiento de chocolates, y una planta la tengo acá en Puerto Quito, otra la tengo en La Concordia, otra la tengo por Guayaquil. Le puedo sacar, si es el mismo producto, una sola notificación. ¿Ya? O también cuando el producto es el mismo producto, pero que tenga diferentes formas de presentación al consumidor.
¿Qué me refiero a presentaciones? Puede ser en fundas en barras de 5 gramos, de 1 kilo, o diferentes tipos de presentaciones, pero que es el mismo producto. ¿Ya? O cuando el mismo producto tenga envases diferentes, de diferente naturaleza, con igual o diferente tiempo de vida útil. Por ejemplo, el mismo producto lo puedo poner he visto que, por ejemplo, existe productos lácteos que los colocan en este tipo de fundas de plástico, en las Tetra Pak o en otro tipo de envase. Va la misma notificación. O solamente cuando es el mismo producto, pero tiene una ligera variación en la fórmula de composición, o solo difieren en unos pequeños aditivos y saborizantes. Puede ser esta mermelada, chocolate, por ejemplo, con una mezcla de alguna fruta, sabor a piña, sabor a uvilla, sabor a canela, no sé, pero es el mismo producto. Ligeras variaciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para obtener esta notificación sanitaria? Aquí lo que es mandatorio, la notificación sanitaria se basa en el riesgo que tiene el alimento para ser, digamos, no apto para el consumo humano. Entonces, ese es el fundamento de los alimentos para este tema de la notificación sanitaria. ¿Ya? Entonces, para obtención de la notificación sanitaria de los alimentos procesados, se considerará su perfil de riesgo. ¿Ya? Este lo va a determinar la agencia considerando las características del alimento, el proceso, el tiempo de vida útil, la forma de conservación. ¿Ya? Entonces, primero, lo que más le interesa es las características del alimento. Si un alimento está expuesto para que sea o es tan sensible a que se contamine por los microorganismos. ¿Ya? O también el tema de qué proceso yo le estoy haciendo. Si le hago un proceso de pasteurización, un proceso solamente de vaporización, o lo que dicen escaldado, o también un proceso solamente de refrigeración, congelación, el tiempo de vida útil del alimento, la forma de conservación, principalmente. Entonces, todo eso le van analizando según el riesgo que tiene para ser nocivo como alimento. ¿Ya? Aquí está más o menos el procedimiento. Actualmente estaba revisando la página web de la ARSA y todos estos procedimientos ya están totalmente en la página web. Entonces, uno solamente ingresa a la página web de la ARSA y encuentra. Primero genera una solicitud de notificación sanitaria y le dicen qué producto es y todo esto. Después, ya una vez que llena con todos sus datos, que le pide un sinnúmero de datos, se le genera una orden de pago que tiene que pagarla a través del sistema financiero del Ecuador, como pagar cualquier servicio. Luego ya le confirman el pago. Una vez que tienen el pago y todos sus requisitos, aprueban la solicitud en relación al nivel de riesgo que tiene el alimento. El nivel de riesgo, como les digo, a ser inocuo básicamente. ¿Ya? Lo que hacen una revisión documental y técnica, y al último le envían ya el documento, le generan un documento. La emisión de la notificación sanitaria de alimentos procesados de riesgo alto podría ser. ¿Ya? ¿Qué requisitos se necesita? Son básicamente información general del producto, descripción, interpretación, código de lote, un diseño de etiqueta o rótulo de los productos, y este tiene que estar ajustado a los requisitos que exige el reglamento técnico ecuatoriano sobre rotulaciones, que también más adelante les voy a ir explicando cuáles son las condiciones mínimas. ¿Ya? Otro, una descripción de las especificaciones físicas, químicas del material de envase bajo cualquier formato emitido por el fabricante o distribuidor. Plástico, vidrio, qué características específicas, o cartón, o lo que sea.
y una descripción general del proceso de elaboración del producto. Entonces, siempre el proceso empieza desde que el producto inicia como materia prima y después cuáles son los pasos hasta que sale como producto procesado. En sí, es un tema de información que vamos llenando en la web y va saliendo. Ahí también nos habla de un instructivo, y en este instructivo, ahí están los criterios técnicos para categorizar el riesgo sanitario de los alimentos procesados. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esos alimentos se contaminen o que se dañen o que se hagan ofensivos para la salud humana? ¿Ya? Este instructivo, así se llama instructivo, criterios técnicos para categorización de riesgos. El último que se emitió es del 2019, cada vez tiene actualizaciones, el que está vigente en este momento es la versión 4 de enero del 2019. Entonces aquí se establece ya de forma clara, precisa, cuáles son los criterios técnicos para categorización del riesgo sanitario de los alimentos procesados. Y también la metodología para el ingreso y uso de cómo se simula en la página web. Ya. Se basa en tres cosas, la metodología de clasificación del riesgo sanitario de los alimentos procesados. Que de acuerdo al análisis de los criterios técnicos, se establece en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. ¿Y qué es lo que mide? Primero da unos riesgos internos del producto, o sea, unos riesgos intrínsecos, riesgos propios del producto, sin ningún factor ajeno externo, solamente se dedica a ver los riesgos internos. Entonces, corresponde a la susceptibilidad que tiene el alimento procesado debido a la contaminación biológica y química de la materia prima. ¿Qué riesgo tiene este alimento de que cuando se lo procese se contamine por microorganismos o se contamine por aditivos químicos? ¿Ya? Entonces aquí hay una susceptibilidad y le van poniendo una valoración. Contaminación biológica. Le colocan un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo, dependiendo de qué tipo de materia prima se refiere, o tipo de procesado. Y también qué riesgo de contaminación química. Puede ser alto o bajo, solamente diciendo se trata de este producto lácteo, este queso, este chocolate, esta mermelada o este licor, ya automáticamente ya tiene estandarizado un valor. Más es un valor casi cualitativo, si alto, medio, bajo, nada más. El primer factor que dijimos era la contaminación biológica, ¿verdad? Entonces, aquí evalúan ese parámetro, evalúa si el alimento procesado, qué tan sensible a que se contamine por los microorganismos es. Algo muy básico era, los alimentos que tienen gran contenido de agua son los que más riesgo van a tener que se contaminen de microorganismos. Y los alimentos procesados que tienen menos cantidad de agua son los que menos riesgo van a tener que se contaminen. Asimismo, los que tienen un pH sobre 4,6, mayor riesgo, porque están en una área casi cerca al pH neutro. Y los que son ácidos, bastante ácidos, de un pH 4,6 para abajo, van a tener menos riesgo. En todo caso, ya están categorizados según la primera categorización que hicimos al inicio de materias primas, de procesamiento. Entonces, por ejemplo, los productos lácteos todos les dan un valor alto, un riesgo súper alto de contaminación biológica. ¿Ya? En contaminación biológica, una leche con polvo tiene una leche procesada tiene alta probabilidad de que se contamine. Una leche fluida, pasteurizada, una leche condensada, derivados lácteos de bebibles, todos estos tienen alto riesgo. La crema de leche, quesos, mantequilla, postres, helados, bases lácteas y todos estos productos lácteos. Seguimos la siguiente categoría de productos procesados que tienen alto riesgo de contaminación.
son las bebidas no alcohólicas. Hielo de consumo, bebidas carbonatadas, agua envasada, bebidas de malta, bebidas hidratantes, energéticas, hielo helados, bebidas de café y té como bebida, bebidas con adición de lácteos, bebidas emulsionadas, bebidas vegetales o blancas, bebidas fermentadas. ¿Por qué será? Porque tienen gran cantidad de agua, sobre todo una gran cantidad de agua, y tienen un alto riesgo de que se contamine. Entonces, esto solo mide el riesgo a contaminación biológica. Otra categoría, los cárnicos. Los productos cárnicos derivados. Aquí hablamos solamente de derivados, no los que son no procesados. Elaborados sin tratamiento físico, igual tienen alta probabilidad de que se contaminen por microorganismos. Y los elaborados con tratamiento físico, igual. O sea, pueden ser por altas temperaturas, también son muy sensibles a que se contaminen. Alimentos para regímenes especiales y suplementos alimenticios, igual. ¿Cuáles más? Los productos de la pesca, acuacultura, crustáceos, moluscos y sus derivados, alta probabilidad de contaminación biológica. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de proteínas, sobre todo, y más que todo estos casi están cerca al pH de 4,6 a 6 más o menos. Es un pH donde hay una hay alta probabilidad de que se contaminen con microorganismos. La subcategoría ovoproductos. Ovoproductos, aquí desde los huevos frescos también ya los colocan empacados, los enteros, las claras de yema, pasteurizados, líquidos o deshidratados, lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen un pH súper alto, que está sobre los 4,6 y además tienen alto contenido de agua. Y todos estos siempre van a ser más sensibles a que sean contaminados por microorganismos. En cambio aquí ya es diferente. Los productos de los cereales, las harinas premezcladas, los fideos, las pastas, el pan y sus productos, los cereales procesados, los cereales para el desayuno, las barras base de cereal, cereales en grano empacado, en cambio tienen baja probabilidad de que se contaminen en su sistema de procesamiento. ¿Por qué? Por su bajo contenido de agua. Hago paréntesis. Para el tema de alimentos lo que utilizan es un parámetro que se llama actividad del agua. Es casi similar a la cantidad, al porcentaje de agua que tiene un producto. En todo caso, más o menos es, como diríamos, un producto tiene agua dentro de su composición, digamos, molecular, pero también tiene otro tipo de agua que está alrededor de las moléculas. O sea, una agua que está muy móvil, que está movilizándose. Y esa cantidad de agua es la que la mide. Entonces dicen la actividad de agua. ¿Por qué? Porque ese es el agua disponible que tienen las bacterias en la parte de afuera para poder reproducirse. Porque hay otra cantidad de agua que está dentro de las moléculas y como que está inmóvil ahí, no reacciona con nada. Bueno, reacciona si hacemos algún proceso de temperatura o cualquier otro tipo de cambio. Pero el tema de actividad del agua solamente se mide la cantidad de agua disponible que tiene para que puedan reproducirse los microorganismos. Siempre le van a ver en los libros como actividad de agua. ¿Qué más? Todos estos productos procesados provenientes de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, semillas, raíces, procesados, envasadas, pelados, cortados, tienen una alta probabilidad de que se contaminen por microorganismos. Por ejemplo, las frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos y raíces deshidratadas o deshechas harinas, y también tienen medio, por tema de acidez. Frutas, hortalizas y legumbres fermentadas y encurtidas tienen alto por su alta cantidad de agua. Pulpas, frutas en almíbar, confitadas, recubiertas, tienen alto contenido. Jaleas y mermeladas tienen menos probabilidad por el tema de altas concentraciones de azúcar. Pasta de semillas, frutos secos, cuajada de soya, semillas empacadas tienen alta probabilidad de que sean atacadas por microorganismos.
Continuamos. Alimentos preparados en alta, listos, empacados, alta probabilidad de contaminarse. Bebidas alcohólicas, los que son obtenidos por fermentación, tienen baja probabilidad, mediana probabilidad de que sean contaminados, pero en todo caso sí pueden ser contaminados. Ya la siguiente categoría, por ejemplo, productos de cacao y sus derivados. En cambio, estos tienen menos probabilidad de que se contaminen. Bueno, en todo caso sí se pueden contaminar, pero su probabilidad es bastante baja. Aquí tenemos la categoría de salsas, aderezos, especies y condimentos. Estos tienen un azúcar, tienen entre medio, alto y bajo, dependiendo del tipo de alimentos. Los caldos, sopas y purés y cremas deshidratadas, y ellos tienen de manera general baja probabilidad o susceptibilidad a contaminación biológica. El café, estos ya son ¿cómo es? Disecados, sobre todo, deshidratados, café, té de hierbas aromáticas y sus derivados tienen baja probabilidad. Y el tema de el tema de envasados, estos tienen alto por la cantidad de agua. Aceites y grasas comestibles, baja susceptibilidad para que se contaminen. Margarinas con otras mezclas, medio, porque estos productos que son ya mezclados con otros productos de origen sobre todo de productos lácteos. Entonces, y los lácteos tienen alta probabilidad de que se contaminen. Grasas y aceites de origen animal, sobre todo estos sí, porque se degradan muy rápido. Las grasas y aceites de origen vegetal, esos sí, tienen menor probabilidad de que se contaminen, biológicamente me refiero. Almidones, baja probabilidad. Gelatinas, bajo y medio también. Azúcar, está medio, solo a excepción de dulces y jarabes. Y edulcorantes de mesa líquidos. ¿Por qué? Por el alto contenido de agua. Pero en sí el azúcar es hasta como un preservante. Picaditas, asimismo. Aditivos alimentarios, solamente los aditivos líquidos. Aditivos sólidos, no. Y oleoresinas, tampoco. La otro tipo de susceptibilidad es la susceptibilidad química. Lo que vimos hace un momento que es ese alimento que es susceptible que se contamine por microorganismos. La biológica era anteriormente. Y en la química solamente hay dos categorías. Alta y baja, nada más. ¿Ya? Entonces, todos los productos serán valorados como alto debido a que la materia prima contiene residuos de contaminantes químicos como medicamentos, plaguicidas, hormonas, metales pesados. Existe una excepción en los alimentos orgánicos que verificar en consideraciones especiales. Entonces, estaba revisando y en algún anexo de bien específico, que estaba el último de la norma, estaba esta excepción. ¿Ya? Esta excepción que decía que los orgánicos se exceptúa como susceptibilidad de contaminación baja. Aquí están los riesgos externos. Lo primero fue los riesgos internos que tiene y luego los riesgos externos. Depende de qué, de la fabricación, cómo los fabricamos, del tiempo de vida útil, si requiere o no requiere tiempo de vida útil, si dura más de 90 días, si dura entre 30 a 90 o menor a 30 días, dependiendo, o también cómo le procesamos con temperatura de conservación, si se lo conserva a temperatura ambiente, refrigeración o temperatura de congelación, dependiendo de las características del alimento. Entonces aquí estaba, tecnología de fabricación, por qué procedimiento fue hecho. ¿Ya? El tiempo de vida útil se refiere al periodo en que el alimento puede mantenerse en condiciones óptimas para su consumo sin que pierda su calidad y seguridad. ¿Ya? Eso siempre se toma desde el momento que se lo elabora. Y las temperaturas de conservación. ¿Cuáles eran? Al ambiente. Las otras que son de refrigeración de 0 a 7 grados y de congelación menos de 0 grados.
Pero la consideración especial que da en la plataforma. Los productos declarados como orgánicos deberán presentar el certificado correspondiente, lo que valide su autoridad competente. De no cumplirse, el valor será alto. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Por aquí le coloqué el de orgánico. No, no está. No, por aquí lo dejé, me lo confundí ya. Bueno, en todo caso, como les decía, aquí hay un tema de... Veamos, aquí hay, en la página web del ARSA, también tenemos esto de cómo hacer el tema de reuniones, el de simulación. Aquí está, contactamos. Estoy compartiendo. Pasó. Ya se compartió. Bueno, verán, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, AXA, tiene su página web que va a ser www.controlsanitario.gov.es. Entonces, ahí es lo que inicia el trámite para sacar esta notificación sanitaria. ¿Dónde nos vamos? Aquí estaba, no está aquí, está en esta parte de aquí. Proceso de permiso y funcionamiento. Aquí es lo que nosotros vamos describiendo todo lo que habíamos visto sobre, aquí hay un anuncio, sobre cómo es este procedimiento. Entonces aquí vemos este simulador, son simuladores para el riesgo sanitario, ¿ya? Y también tenemos un sinnúmero de opciones. Aquí también está el tema de la plataforma de buenas prácticas de manufactura. Pero en este momento vamos a ver lo que habíamos visto, ¿ya? Entonces vamos a coger el simulador de riesgos de alimentos procesados. Esto es para sacar esta notificación de riesgos para alimentos, ¿ya? Y aquí escogemos las categorías, ¿no es cierto? Aquí aparecemos, simulador de riesgos sanitarios, categorización del riesgo de alimentos procesados, de acuerdo a la resolución del ARSA que habíamos mencionado. Aquí escogemos la categoría. Aquí están todas las categorías que habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces están todos los tipos de alimentos para regímenes especiales, bebidas alcohólicas, productos de cacao. Me acuerdo de alguno de ustedes que había hecho, ¿qué estaban haciendo ustedes? Derivados de confitería, productos cárnicos, ovoproductos, cereales, frutas, legumbres, en estos. Metamos para ver. ¿Ya? Tenemos en la categoría 8 de frutas y legumbres. Y veamos qué subcategoría. Ahí tenemos un sinnúmero de categorías también. Que tenemos frutas y legumbres, pelado, frutas y legumbres deshidratadas, fermentadas, pulpas concentrados, pastas, frutas en almíbar, jaleas y mermeladas. Veamos ahí. ¿Ya? Entonces aquí vamos evaluando el riesgo de este alimento. Este es un simulador. Entonces nos va apareciendo ya cómo lo va categorizando a este. De antemano le da a este tipo de jaleas y mermeladas de frutas y hortalizas, le da como referencia un nivel de riesgo medio. Sin embargo, hay que seguirle y seguir sondeando. En todo caso, el documento oficial ya ahí les dan con parámetros dependiendo de las características específicas de su producto. Entonces aquí susceptibilidad biológica, ¿cuál era? Si es una mermelada con azúcares era medio, ¿no es cierto? Alimentos que por su naturaleza, composición, tienen mediana probabilidad de causar daño a la salud, a pesar de su contenido de nutrientes como proteína, grasa, carbohidrato, actividad de agua, etc., tienen un crecimiento y desarrollo moderado y controlado de microorganismos. ¿Ya? Listo. ¿Me confirman el resto? ¿Se perdió la conexión? Todo está bien. Aquí estamos, Inge. Ok, ya. Ok. Susceptibilidad de contaminación química. Nosotros, si recuerdan que decía que había alto y bajo, pero si vamos a hacer
susceptibilidad de un producto agroecológico le vamos a tomar bajo. Alimentos con baja probabilidad de ser contaminados por agentes químicos. La materia prima del alimento procesado tiene ausencia de residuos ambientales, metales pesados, nitratos y dioxinas. Recuerda que habíamos hablado, residuos de pesticidas, medicamentos u otros tipos de contaminantes. ¿Ya? Y tiempo de vida útil. Coloquémosle que esto es una mermelada, está mayor a los 90 días. ¿Ya? En el ambiente se lo va a conservar. Las mermeladas son en ambiente, a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y tecnología de fabricación, ¿cuál le vamos a colocar? Tratamiento combinado físico-químico. Tratamiento físico, básicamente, o combinado. ¿Ya? No vale solamente físico. Son aquellos tratamientos que utilizan agentes físicos para inactivar e inhibir el crecimiento de microorganismos y prolongar la vida útil del alimento. Una conserva es con bastante azúcar. Tratamientos como escaldado, cocción, físicos, perdón. Como escaldado, cocción, pasteurizado, esterilización, deshidratación, desecación, liofilización, envasado y todo esto. En todo caso, veamos calcular el riesgo del producto. Veamos cuál es. Entonces, este producto es, los resultados de riesgo asignado es, ¿qué nos dice? El resultado del riesgo asignado a este formulario es el tipo de alimentos seleccionados son de carácter informativo y referencia allá. En todo caso es un nivel de riesgo del producto bajo. ¿Ya? Entonces, un súper bajo que va a ser contaminado o va a tener alguna repercusión contra la salud humana. Eso, regresemos. Reiniciar. Bueno, regresamos nuevamente a la página y también tenemos otro tipo de simulaciones. Sin embargo, este en cambio es para tema de la semaforización, si tiene altos grados de azúcares, sales y grasa. Pero lo que veo ya se nos terminó el tiempo. No sé si existen alguna inquietud. Inge, buenas tardes, soy César. Yo llegué un poquito tarde, Inge, para la asistencia, es que se me hace la tarde del trabajo. Ya listo. Ok. No se olviden de registrar la asistencia en la plataforma, por favor. Eso me evita estar abriendo cada una de las grabaciones y viendo cada uno cómo estuvo, si estuvo presente o no. Ok. Eso nada más. No sé si tienen alguna inquietud sobre este tema de la normativa. De hecho, hay un sinnúmero más de normativas sobre etiquetas, sobre aditivos, un sinnúmero de normativas. Sin embargo, he tratado de resumir lo más posible para poder dar los principales procedimientos que son para el tema de procesados o relacionados a procesados. Bueno, si es que no existe más, no hay ninguna inquietud, quedo enormemente agradecidos por su atención. No olvidarles que mañana es la evaluación. También voy a cargar 2 actividades así tipo juegos. No se olviden por favor de llenarlos. Y también tenía previsto, ¿qué otra actividad? Ya, el borrador del auto instruccional, por favor no se olviden, para poder ya enviarles las retroalimentaciones, ustedes le corrigen y ya me presentan el documento final y ya listo para exposición. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Claro. Respecto a los juegos de la semana anterior, ¿fueron 2 o 1? 2. 2. Pensaba que solo era 1 nomás, el de rellenar. Ya listo. En todo caso, ahí mismo están. O sea, la verdad, creo que a todos se les visualizó o no. Pero bueno. Ya. Habilítenos del otro. Ya les habilito. Ya, gracias, ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Ingeniero, buenas tardes.